Hoy les traigo las diferentes traducciones dependiendo de si es en España o en Latinoamérica, ya que es algo que yo he notado muchísimo siendo de ahí de Latinoamérica y viniendo a España. Hola, mi nombre es Ashley, bueno, y hoy tengo un nuevo vídeo y espero que os guste y vamos a comenzar. Ya que estas diferencias yo ya las he notado desde hace muchísimo tiempo, ya viendo series, películas, dibujos animados que desde muy pequeño yo pensaba que todo el mundo era el mismo nombre. Error, ya que dependiendo del sitio como es España y Latinoamérica va a cambiar su traducción. Una de las películas que yo creo que casi todo el mundo ya conoce es la película que se llama Muppets en Latinoamérica y aquí en España se llama Los Teleñecos. La verdad es que cuando yo escuché Los Teleñecos no le encontré si la traducción estaba bien o estaba mal, pero sí es verdad que fue para mí una sorpresa, ya que estos son una película que yo creo que todo el mundo conoce y es algo que la verdad quedé sorprendida. La siguiente es Un Viernes de Locos y Ponte en mi lugar. Esta película creo que también todo el mundo la conoce. Era una de mis favoritas cuando yo era más pequeña, pero en verdad sí, algunas traducciones, Viernes de Locos, lo piensas muy bien y no tiene una buena traducción, o sea que no se puede comprender. Es mejor Ponte en mi lugar, ya que si ves la película puedes ver que no trata de un Viernes de Locos. La siguiente es Intensamente y del revés. Intensamente también me suena un poco raro, pero sí es verdad que del revés, no sé, esto ya va a depender de cada persona, pero sí es verdad que esas traducciones están algunas cambiadas, algunas se entienden y otras no. La siguiente es Brujilliza y las brujas hechizan. Creo que las dos traducciones están bastante bien. En Latinoamérica se dice Brujilliza y sí es verdad que esta película trata sobre brujas, así que yo creo que las dos traducciones se entienden perfectamente. La siguiente es El extraño mundo de Jack y Pesadilla antes de Navidad. Esta película para mí creo que a casi todo el mundo marcó nuestra infancia, pero sí es verdad que las dos traducciones se puede llegar a entender que es esta película, pero podemos ver que sí es Un extraño mundo de Jack y sí es Pesadilla antes de Navidad, así que no sé vosotros cuál de estas dos traducciones os quedaréis. La verdad es que a mí me daría bastante igual porque creo que se puede llegar a entender, aunque si dices El extraño mundo de Jack vas a ver que es Jack el de la película. La siguiente es Lluvia de hamburguesas y lluvia de albóndigas. Esta sí os voy a hacer muy sincera, Lluvia de albóndigas no me parece algo que tú digas sí, es la película lo que he visto. Si la llamas por Lluvia de hamburguesas pues diría pues sí, pues Lluvia de hamburguesas porque la película trata de lluvia de hamburguesas y es verdad que en alguna parte de la película llueve albóndigas, pero creo que no tiene bastante sentido. No sé qué pensáis vosotros de esto, yo creo que me quedo con la de Lluvia de hamburguesas. La siguiente es una de mis películas, creo que está en el top de mis favoritas y es la película de Vaiana y Moana. La verdad es que esta película me encanta, yo creo que esta película todo el mundo debería de verla. Yo casi lloro en esta película, si no es que lloré, pues no me acuerdo, pero sí es verdad que es una película muy bonita. No entiendo la diferencia de los nombres porque creo que es algo que debería de ser igual en todos los países, ya que si es una princesa, bueno, si se le puede llamar princesa, tiene que tener el mismo nombre en todos los sitios, igual que Cenicienta, La Bella y la Bestia y todas estas cosas. Así que todavía no termino de entender por qué le cambiaron los nombres a esta princesa dependiendo del sitio donde tú las veas. La siguiente son unas caricaturas que yo veía de pequeña y la verdad es que a mí me encanta. En Latinoamérica se llama Coraje el perro cobarde y aquí en España se le llama Agallas el perro cobarde. No sé por qué le pusieron aquí en España Agallas y en Latinoamérica Cobarde, porque sí es verdad que podemos ver estos dibujos y sí, el perro es bastante cobarde, pero Agallas no sé por qué, pero a mí me suena como si tuviera una llaga, no sé, como si se estuviera muriendo, no sé por qué, pero esta traducción de Agallas no me gusta. Estas creo que nos han tocado la infancia a todo el mundo las conoce, las hemos visto en libros, en la tele, en chaqueta, en todos los sitios. Yo creo que esto lo vi en todos los sitios yo y es las supernenas en España y en Latinoamérica son las chicas superpoderosas. Tuve una pequeña discusión,
traducción no. Fue hablar con mi pareja y le dije las chicas superpoderosas y él me dijo, pero ¿eso qué es? Sí, se llaman desde siempre las supernenas. Y yo le dije, ¿cómo puede ser eso? Sí, desde que yo crecí, estas se llaman las chicas superpoderosas. Sí, entramos ahí en conflicto, ya que el nombre de ellas, por ejemplo, en Latinoamérica es bellota, bombón, burbuja, y en España es cactus, pétalo y burbuja. La única que coincide, como podéis haber visto, es burbuja, ya las otras dos no coinciden. Y sí es verdad que está súper bien la traducción de los nombres aquí en España, y en Latinoamérica podemos ver que sí lo han cambiado. No sé quién es la persona que hace las traducciones, pero sí es verdad que estos son unos dibujos que todo el mundo conoce y creo que deberían de tener el mismo nombre en todos los sitios. La siguiente es una película súper divertida, graciosa, que es en Latinoamérica una niñera a prueba de balas, y aquí en España es un canguro súper duro, como si fuera aquí un animal, un canguro de la Australia, aunque en Latinoamérica se llama una niñera a prueba de balas. No vemos balas en las películas, pero sí vemos que la persona que cuida a los niños y todo eso, pues pasan muchísimas cosas y la verdad es que es bastante gracioso. No me parece ninguna de estas dos traducciones, pero es bastante gracioso. Aquí en España le llaman un canguro. Es bastante raro, la verdad. No sé qué pensáis vosotros. Esta película a mí de pequeña me encantaba y es Juego de Gemelas, y aquí en España es Tú a Londres y yo a California, aunque en verdad sí tiene sentido esta traducción aquí en España y en Latinoamérica también, ya que Juego de Gemelas sí puede ser un juego, ya que en la película, como podemos ver, las dos se intercambian. Creo que esto sería gracioso poderlo hablar con más gente, porque creo que es un tema de las traducciones y todo eso, que puede llegar un momento en el que nos podemos equivocar o podemos pensar que la otra persona no sabe cómo se llama esa película. Y sí, la verdad es que esa de la traducción de aquí en España sí es entendible, pero creo que también es entendible Juego de Gemelas. La siguiente es una película navideña y es la de Mi Pobre Angelito y Solo en Casa. La película trata de un niño en el que está solo en su casa, y sí es verdad que la traducción tiene más sentido en España que en Latinoamérica, aunque suena gracioso, porque yo he crecido con el nombre de Mi Pobre Angelito y es como que ya se me ha quedado ya en la mente, aunque si me dice Solo en Casa, ya ahora mismo si me lo dice lo puedo llegar a entender. Esta película es bastante conocida y es Rápido y Furioso, y aquí en España es A Todo Gas, como si aquí hubiera millones de gas. A todo gas, señores. Esta traducción la verdad es que no me gusta, es como a todo gas, es como si está sacando un gas de algún sitio o algo, no sé. Lo normal sería Fast and Furious, que es Rápido y Furioso, como se ha traducido directamente en Latinoamérica, no como aquí en España que se ha puesto A Todo Gas. La siguiente película es Tierra de Osos y Hermano Oso. También podemos ver que la traducción es totalmente distinta. Ahora, agregando a otra cosa que yo observé, he observado muchísimas cosas acerca de este tema, pero una de ellas es que, por ejemplo, Goku aquí en España se dice onda vital cuando hace esto de así con las manos, y la verdad es que en Latinoamérica se dice directamente Kame Kameha, y cuando yo lo vi por primera vez me fue un poco extraño porque estaba acostumbrada a escuchar Kame Kameha, aunque todavía no había visto la serie, pero sí había visto algún que otro vídeo en Latinoamérica, aunque aquí se traduce por onda vital. Si este vídeo tiene muchísimo apoyo, puede ser que más adelante os haga un vídeo acerca de todas las observaciones de series, películas que yo he notado, o sea, la traducción dentro de ellas, ya que, como he dicho antes, os he puesto un ejemplo con la serie de Goku, pero me han pasado ya con muchísimas series que yo pensaba que eran distintas, y sí, al final he aprendido de las dos cosas, tanto de Latinoamérica como de España. La siguiente es Descubriendo a los Robins, y en Latinoamérica es La Familia del Futuro, que la verdad esta película de pequeña también me gustaba mucho. Las dos traducciones están bien, pero sí es verdad que es más entendible la de aquí de España, creo yo. Ya esto va a depender de gusto, pero sí es verdad que estas son cosas que debemos de tomar en cuenta, ya que todos los sitios no es igual. La siguiente es Diario de la Princesa y Princesa por Sorpresa. Esta película a mí me encanta. Yo ahora mismo, si quisiera, me pondría a verla una y otra vez, y eso era lo que hacía yo antes, verla una y otra vez, porque es una de las películas que la verdad a mí me han encantado. Espero que este vídeo lo hayan disfrutado conmigo.
La verdad es que apuntar todas estas traducciones, todas estas cosas que pasan muchas veces por mi cabeza o veo en algún sitio, me da muchísima curiosidad preguntarle a esas personas por qué le han puesto esa traducción, no la traducción que muchas veces debería ser. Así que comentarme aquí abajo cuál de todas estas películas os ha parecido sorprendente la traducción, porque la verdad a mí me han sorprendido muchísimo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado.